¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal, aquí por Frecuencia Tech. Nuestros canales en YouTube y en Facebook, Frecuencia Fiscal. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña el magistrado Jorge Mesa Pérez, magistrado de circuito del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación. Hoy tenemos la fortuna de tener al magistrado para hablar de un tema, pues una entrada a todo lo que es el Poder Judicial Federal. La idea es hacer algunos programas más para irnos adentrando a esta materia que últimamente ha tenido muchas noticias de amparos y juzgados, y que si los magistrados y que si los jueces. Bueno, para eso tenemos aquí al magistrado. Nada más como preámbulo, magistrado, Poder Legislativo Federal, Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, todo este tipo de cosas, eso es lo que está conformado, digamos así, nuestro órgano de cómo funciona nuestro país. ¿Podría platicarnos por ahí un poquito? A veces nos perdemos un poquito quién hace cada cosa. Entonces, hoy tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Entonces, por ahí más o menos que nos platicara, nos diera a todos nuestros radioescuchas cómo funciona o a qué se dedica cada quien, ¿no? Muchas gracias, contador Cedillo. Gracias por escucharnos, ¿verdad? Sí, bueno, ya en el comentario que hace el contador Cedillo, advertimos que efectivamente el poder constitucional del país está dividido para su ejercicio en tres poderes: el poder ejecutivo, que es un poder político, ¿verdad?, porque la designación es por todos los gobernados, ¿verdad?, en las elecciones públicas, más bien secretas, el voto es secreto y desde luego universal, etcétera. Y el Poder Legislativo también es designado, ¿verdad?, senadores y Cámara de Diputados, que es el Poder Legislativo Federal, también por designación del voto del ciudadano. En el caso del Poder Judicial, esta institución que constitucionalmente está encomendada a los tribunales de la Federación, mismos que se conforman por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está integrada por 11 ministros, 10 ministros y un presidente que es designado por 4 años por el propio pleno de los ministros, por los tribunales de circuito, por los tribunales unitarios y los juzgados de distrito. Este poder, ¿verdad?, judicial de la Federación, la Constitución lo señala expresamente, se deposita en estas unidades jurisdiccionales mencionadas según el artículo 94 constitucional. Esto es importante porque efectivamente, hablando muy coloquialmente, el Poder Legislativo hace las leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta, las tiene que aplicar, en caso incluso con la fuerza pública, y el Poder Judicial revisa las normas que hace el Poder Legislativo y los actos que ejecuta en función de la ley que le encomienda al Ejecutivo, ¿verdad?, su ejecutividad. En ese sentido, cuando en el tema de una norma general o una ley en términos más sencillos es emitida por el Poder Legislativo y esta ley tiene visos de inconstitucionalidad, el gobernado, cualquier persona que se afecte con esa ley, puede impugnarla a través de los tribunales de la Federación vía juicio de amparo. Y entonces el Poder Judicial es el que analizará si la ley es constitucional. También si el Poder Ejecutivo y toda la estructura de la Administración Pública Federal, que es amplísima, tienen también atribuciones para ejecutar en contra de los particulares X atribución, X política pública, pero este acto es violatorio de derechos humanos, entonces ciudadano, individuo, persona moral, física, que se vean afectados, pueden ir al juicio de amparo. Y entonces, a través del juicio de amparo, vuelve a actuar el Poder Judicial, siempre a instancia de parte.
las decisiones del Poder Judicial no son de mutuo propio ni por razones políticas o de otra índole, es porque el ciudadano se ven en la necesidad, ¿verdad?, de impugnar una norma que viola sus derechos humanos, que es contraria a la Constitución, o un acto, ¿verdad? Llámese el Poder Legislativo Federal, Poder Ejecutivo Federal, Poder Ejecutivo de los estados, de todos los estados de la Unión, de las administraciones públicas, de las entidades, de los poderes municipales, etcétera. El gobernador tiene, así como una serie de obligaciones de cumplir con la ley, por supuesto, eso significa que las autoridades tienen atribuciones de imponernos la ley, pero mientras el acto esté apoyado en ley y sea legal, entonces el amparo obviamente no va a prosperar. O sea, finalmente el Poder Judicial va a entrar en acción, digámoslo así, cuando el ciudadano, llamémosle persona física, moral, cualquier ciudadano, cualquier entidad jurídica, digámoslo así, se sienta agraviado por una ley. Digamos que ahí entra el Poder Judicial para ver, oye, a ver, primero, ¿se están violando derechos? ¿No se están violando? Ahí determino si se da entrada o no a toda esta queja que pudiera tener el gobernado, digámoslo así, ¿no? Claro que sí, efectivamente, cuando el gobernado se ve afectado en sus derechos humanos. El tema de los amparos y su presentación está sometido a una ley, tanto constitucional, que es las bases constitucionales del artículo 103, 107, como la ley de amparo. Okay. Los jueces y los magistrados y los ministros, al tramitar esos amparos, no lo hacen con leyes que inventen, sino leyes que incluso ha aprobado el Poder Legislativo, y muchas de las ocasiones a iniciativa del Poder Ejecutivo. Okay. Véase cómo en la conformación de la ley participa la iniciativa, puede ser del Ejecutivo, a través de los congresos federales o en los estados, o pueden ser iniciativas de los propios legisladores. Pero estas leyes, incluyendo las que nos regulan a nosotros, que es la ley de amparo, la Constitución, señalaba yo en el capítulo del Poder Judicial de la Federación, pues son leyes que no creamos nosotros. Y en ellas, por ejemplo, si un gobernado va al juicio de amparo y una norma viola sus derechos según su punto de vista, o un acto, incluso cualquier tipo de acto de autoridad federal, estatal o municipal, o paraestatales o descentralizadas, piensa el quejoso que viola también sus derechos humanos, entonces va al amparo. Y nosotros, en aplicación de la ley de amparo y de la Constitución, en el capítulo mencionado, vamos a revisar si la demanda está bien integrada, si debe admitirse, desecharse, o en su caso prevenir al que la está promoviendo para que la aclare en muchas ocasiones. Entonces, lo que yo quiero significar, y es buena la pregunta que haces, es que efectivamente los amparos no los se inicia bajo ninguna circunstancia ningún ministro, ningún magistrado, ningún juez, ningún funcionario del Poder Judicial. Es a instancia del gobernado, que siente que la ley o el acto lo está afectando, y entonces la ley misma te da obligaciones a ti como juzgador, de admitir, desechar o prevenir. Una vez que se admite, entonces ya hay otras fases importantes, adjetivas, ¿verdad?, que sería muy, muy largo explicarlas, pero que grosso modo quisiera bajarlas al nivel de entendimiento más sencillo y coloquial. Por ejemplo, hay una pequeña pausa. Hoy en día, por ejemplo, hay noticias todos los días, Poder Judicial, magistrado, o sea, al final la idea es, el planteamiento es, no actúan solos. Si no hay alguien que se sienta agraviado, si no hay un ciudadano que se sienta agraviado, el Poder Judicial no actúa. O sea, no es como dicen los abogados, se persigue de oficio y cosas de ese tipo. Aquí el Poder Judicial es solamente cuando alguien se siente agraviado, presenta su queja, y el Poder Judicial es donde entra y determina si sí o si no, o qué procede, ¿verdad? Perfectamente. Y esto es importante ya conectarlo con el siguiente tema que tú señalabas, podría ser de interés de la opinión pública, que es el tema de la carrera judicial. Los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los magistrados de tribunales unitarios y los jueces de distrito somos de carrera judicial. Nosotros no tenemos ninguna designación política, vamos a decir. No nos elige el pueblo, lo cual así está diseñado en la Constitución, no porque así haya querido el Poder Judicial, sino porque se ha razonado en las constituciones más importantes de Occidente, ¿verdad?, que es la forma, ¿verdad?, de designar a los jueces, que estos lleven toda una serie de pasos para llegar
a ministros, magistrados, jueces. Y por ejemplo, para ser ministro de la Suprema Corte, pues hay una doble intervención, como lo podríamos señalar coloquialmente. El Poder Ejecutivo propone una terna de 3 ministros cuando existe una vacante, y estos tienen que llenar una serie de requisitos: una probada honestidad, obviamente una experiencia profesional en la materia, y propuestos al Senado de esa terna, esos 3, decide el Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, quién es el ministro que va a asumir la función del máximo tribunal constitucional, que es la Suprema Corte. Magistrado, ¿cuál es la diferencia? Porque escuchamos también, la idea es a lo mejor un poco que la gente conozca más del sistema del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la diferencia entre un juez, un magistrado, un ministro? ¿En qué se basan o cómo llegamos a esas instancias, digamos Esta así? es una pregunta importante, y qué bueno que me reordenan las ideas, porque para allá iba. La estructura del Poder Judicial, como ya lo relacioné, está en un vértice. Digamos, en el vértice están la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo mencionaba, integrada por 11 ministros que son propuestos en ternas por el presidente de la República y designados por el Senado. Okay. Esto significa que hay una participación de los dos entes políticos importantísima para la propuesta y la designación. En eso no interviene ni los magistrados ni los jueces, por supuesto. Esa sería en el vértice. De ahí, en forma descendente, siguen los tribunales colegiados de circuito, ¿sí? Y luego los juzgados de distrito. En esa estructura, cada uno de los juzgadores, en este caso un magistrado del tribunal colegiado, pues no es designado ahora sí por el Poder Legislativo ni a propuesta del Ejecutivo, sino que es de carrera judicial. Okay. Es decir, para llegar a ser magistrado, en principio, pues tienes que haber pasado desde las etapas iniciales, que son oficial judicial, actuario de juzgado, actuario de colegiado, secretario de juzgado, secretario de colegiado, secretario de la Suprema Corte, y presentar un examen de oposición contador cedillo, en el cual tienes que demostrar que con esa experiencia que ya tienes en el Poder Judicial de muchos años, yo creo que es un promedio podría hablarse de 6 a 10 años en proporción, que requieres para llegar a ser juez, y no precisamente de producto de ninguna designación pues política. Yo quisiera insistir en eso, porque es muy importante que se tenga confianza en la independencia, en la objetividad y la imparcialidad de los jueces, que deriva justamente de que son de carrera. Ellos tienen que obedecer nada más los que dice la Constitución. Ellos tienen que obedecer y aplicar la ley de amparo en la admisión de una demanda, en la admisión y en el dictado de una sentencia favorable que invalida un acto o una norma. Tienen que obedecer la Constitución. No tenemos irracionalidad. Es totalmente... Es decir, aquí dentro del un magistrado, todo este tipo, todas las estructuras, digamos, sí, que representa el Poder Judicial, no hay temas políticos. Eso es importante, creo que es una parte importante de resaltar. O sea, muchas veces, con todo lo que está sucediendo en gobiernos actuales, gobiernos anteriores, se da la imagen, en las noticias, digámoslo así, se da a entender que hay cierta mano política ahí dentro del tema del Poder Judicial Federal. Más sin embargo, pues si es una persona que tiene toda una carrera dentro de la estructura, pues no creo que haya ese tipo de cuestiones internamente. No es que te pusieron ahí porque ahora está el gobierno de tal, ¿no? Finalmente es toda una carrera. Si alguien no tiene todos estos pasos que comentaba, pues no puede llegar a esos niveles, ¿no? Definitivamente que no puede llegar a ser juez o magistrado, y desde luego esto es una garantía, como bien lo dices, de independencia. Y no es una independencia para protegernos nosotros, para tener privilegios o prebendas, nada que ver. Es una independencia para poder dictar una sentencia apegada a las razones de la justicia y del derecho, y lo que nos dice la Constitución y la ley, nada más. Obviamente que en el proceso de llegar a ser magistrado todavía tienes obligaciones que tienen que significan capacitación y actualización. Nosotros tenemos un Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano de administración, vigilancia y gobierno de todos los tribunales colegiados
y unitarios y juzgados de distrito, lo que significa que no nos gobernamos tampoco. O sea, nos vigilan, nos disciplinan, y en caso de incurrir en responsabilidades también estamos sometidos a procedimientos. La judicatura vendría siendo como un área de auditoría, digamos así, en términos contables, es como quien revisa, vamos a ver que todos estén actuando. Se puede señalar de alguna manera, sí, porque hay incluso dentro del Consejo de la Judicatura Federal un contralor. Okay. Y una área de lo que viene siendo ahora a nivel del Ejecutivo, un área de fiscalización, vamos a decir, de todas tus actuaciones y el ejercicio y impartición de justicia que esté apegada a la Constitución y a la ley. No estamos, vamos a decir, pues exentos de eso. Obviamente la capacitación, la carrera judicial, la capacitación, la actualización cotidiana y diaria como obligaciones para poder seguir subsistiendo como magistrado o juez, son bases legales que no podemos inobservarlas. Y esto, vuelve a insistir, se viene a conformar para dar garantía de independencia. Lo que aquí quiero yo significar, parecería repetitivo, pero que hay una carrera judicial, que hay bases constitucionales que nos enmarcan nuestras actuaciones y que las tenemos que observar, y que de no hacerlo incurrimos en responsabilidad. Y si incurrimos en responsabilidad, cualquier gobernado, cualquier autoridad que así lo pruebe, puede denunciarnos, ¿verdad? Y el Consejo de la Judicatura, a través de la Comisión de Disciplina, nos puede sancionar, nos va a investigar. Eso también es otra garantía. Ahora, la estructura del Poder Judicial, pues en general entre funcionarios de alto nivel, medios y mandos bajos, pues estamos hablando de cerca de 40,000 o 50,000 en todo el país. Nada más en Nuevo León, por ejemplo, tenemos tribunales colegiados que se conforman de 3 magistrados. O sea, las decisiones de un tribunal colegiado también es otra garantía. No se las toma un solo magistrado, las toman otros 2 colegas y se tiene que votar. Y hay que señalarlo también para que el público lo sepa, que esas sesiones son efectivamente tal cual, valga la repetición, públicas. Nosotros podemos recibir a cualquier interesado para fines académicos, porque el asunto se va a resolver y es de su injerencia, y pueden estar en la audiencia, ver cómo discutimos, cómo votamos los asuntos. Otra forma de transparentar nuestra actuación es a través de esas sesiones públicas. Los jueces de distrito pues también tienen las audiencias constitucionales, que son públicas y que también pueden presenciar los interesados o cualquier gobernado en general. Magistrado, ¿cuándo la Suprema Corte de Justicia es el órgano máximo de impartición de justicia en la nación? ¿Cómo llega un asunto hasta esos niveles? Bueno, es importantísima la pregunta. Aproximadamente un 90 y tantos, 93%, quizá un poco más, está depositado en los tribunales colegiados de circuito a nivel de segunda instancia. En primera instancia, los asuntos, grosso modo, hablando del amparo, que es el que más se promueve indirecto, llegan al juez de distrito, que es la primera instancia. El juez de distrito resuelve, y si la resolución es desfavorable al que presentó la demanda, entonces él tiene el derecho de un recurso de revisión que por regla general y proporcionalmente sube a un tribunal colegiado. Ese tribunal colegiado, en un panel de 3 juzgadores, va a resolver el asunto. Cuando sube a la Suprema Corte, cuando en el amparo que presenta la persona física o moral está impugnando una ley federal o un tratado internacional que viola la Constitución, y respecto del cual ya no haya resuelto la Suprema Corte el caso. Si ya lo resolvió, ese criterio jurisprudencial, norma jurisprudencial, nos va a permitir que conozcamos del caso en los colegiados, pero aplicando justamente el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte. Entonces, en resumen, cuando los asuntos llegan a la Suprema Corte, evidentemente cuando son los asuntos de suma trascendencia e importancia, como los que mencionamos, una ley federal que recién se aprueba y que puede violar los derechos humanos del gobernador quejoso por su propuesta que hace, y entonces la Corte va a revisar lo que el juez hace. Primero va el juez de distrito, el ciudadano, el individuo. Si la sentencia le es favorable, el recurso de revisión, y como es ley federal y no hay jurisprudencia, sube la Suprema Corte. De haber jurisprudencia ya no sube,
y queda en la revisión ante un tribunal colegiado. Y normalmente en ese sentido, pues el tribunal colegiado, con la obligación también de la ley y de la Constitución, tiene que aplicar la jurisprudencia. Ok, la jurisprudencia es un caso que ya se revisó. Ya... Efectivamente, son regularmente, en términos así muy sencillos, la jurisprudencia es una interpretación de la Constitución o de la ley que hace solamente la Suprema Corte y los tribunales colegiados. Y de eso se hace una síntesis. Okay. Y pueden ser, por un caso no, sino 5 casos reiterados. Okay. Hay otra forma que se llama jurisprudencia por contradicción, pero complicaría la idea. Efectivamente, siguiendo lo que dices, son casos que se han resuelto. Si 5 casos en el mismo sentido, hacen jurisprudencia. Y ahí ya es aplicación para todos. Para los casos que tengan que ver con esa ley, con ese acto que se impugnó exclusivamente. Muy bien, muy interesante, licenciado. Por ejemplo, el tema de la jurisprudencia, esa puede resolverse, son 5 tesis, si mal no recuerdo. 5 ejecutores. 5 ejecutores en el mismo sentido. Sí. Esas se pueden resolver en los colegiados o en los juzgados de distrito, o tiene que ser nada más hasta que llega a la Suprema Corte. Es buena pregunta, porque mi explicación anterior pudo haber dejado algunos huecos, pero efectivamente cuando llega el juez va a resolver. Y el juez puede tener 5 asuntos de una misma impugnación, o sea, una misma ley impugnada por 5 quejosos diferentes. Si él resuelve los 5 casos, vamos a decir, y dice que la ley es constitucional, eso le afecta a la persona que impugnó la ley, o a los 5. Esos tienen el recurso de revisión. Si es una ley federal, el recurso de revisión va a la Suprema Corte, no hay jurisprudencia. Si ya hay jurisprudencia, va al colegiado. ¿Me explico? Y ahí es donde conoce el colegiado los asuntos de esas personas. Si los asuntos ya se fueron a la Suprema Corte y fueron 5 los que se vayan en el mismo sentido, esa es jurisprudencia. Por reiteración se llama. Por reiteración, sí. O sea y ahí se vuelve para todos. Para todos los que se ubiquen en ese supuesto. Vamos a decir que el 6º individuo que va al amparo, ya se formó la jurisprudencia por la Suprema Corte, ¿verdad? El 6º viene al amparo contra esa misma ley. Viene con el juez de distrito y el juez va a resolver. Hay jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad de la Suprema Corte. El juez tiene que apegarse a la jurisprudencia de la Suprema Corte. Ejemplo, vienen otros asuntos y la revisión, como ya la resolvió la Corte y hay jurisprudencia, viene al colegiado. ¿Qué va a hacer el colegiado? El juez niega, viene a la revisión ante el colegiado. Los magistrados tenemos la obligación de aplicar la jurisprudencia. Es decir, la jurisprudencia tiene una fuerza vinculativa hacia los tribunales de amparo y en beneficio, por supuesto, de todos aquellos personas físicas quejosos que vuelvan a ampararse o se amparen en forma posterior. ¿Sí? Eso es importante. Muy bien. Licenciado, bueno, el tiempo del programa es bastantísimo corto, se nos acabó el tiempo. La invitación queda abierta, nos platicábamos por ahí fuera del programa, temas de amparo, temas de juzgados, cómo funcionan ya más internamente. Por el momento era como que una entrada para todos nuestros radioescuchas de cómo funciona a nivel general, digámoslo así, el Poder Judicial. Sin embargo, pues bueno, ahorita son temas que están en las noticias diariamente. Ahorita todo el mundo está polarizado, politizado. La idea no es aquí politizar los temas, sino simplemente que la gente conozca al interior cómo funciona el Poder Judicial de la Federación y saber que hay una autonomía de lo que es la política del país, y que, bueno, finalmente si hay alguien que se siente agraviado por una ley, el Poder Judicial puede resolver a favor o en contra, ya dependiendo de las interpretaciones que se den, ¿no?, de las leyes. Por ahí, programas posteriores, nos gustaría un poco andar en el tema del amparo, que también es noticia de todos los días. No sé quién se amparó, no sé quién pidió un amparo por si acaso. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que como cultura para la gente, tener una noción general de cómo funciona es bastante interesante. Excelente, muchas gracias y muchas gracias por su tiempo. Estamos a tus órdenes, y podríamos también hablar un poco más del amparo en particular, y también, dado la denominación de tu programa, Frecuencia Fiscal, señalar que el amparo en forma directa muchas veces resolvemos asuntos fiscales. Excelente, pues también sería un tema bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Esto fue Frecuencia Fiscal.
Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.